Antes de la llegada del Dada ya estaba presente. El dadaísmo no era un movimiento exclusivamente artístico, literario, musical o filosófico. Era todo eso y al mismo tiempo todo lo contrario, antiartístico, provocador en lo literario, travieso en lo musical, radical en lo político y antiparlamentario, pero sobre todo infantil. El dadaísmo, al igual que el surrealismo, se nutre de la visión y estructura psicológica consciente del individuo. El dadaísmo era principalmente expresión de la actitud con la que la juventud internacional reaccionó ante la insensatez política y social de la época. Estos encauzaron su voluntad de contradicción por medio de actividades, recitados y obras plásticas anárquicas, irracionales, contradictorias y desprovistas de sentido. Huenselbeck y Hugo Boll descubrieron por casualidad la palabra dada en un diccionario alemán-francés, mientras buscaban un nombre para Madame Leroy, cantante del cabaret. Dada significa en francés caballito de madera. Es una palabra breve y sugestiva. El principal rasgo que diferenció al dadaísmo de las corrientes artísticas y literarias anteriores, futurismo en Italia, cubismo en París, expresionismo en Alemania, fue principalmente el amplio eco internacional obtenido. En Zúrich, hogar fundacional del dadaísmo, los partidarios del mismo se dieron a conocer al público en sesiones de recitado. En Berlín, el dadaísmo fue entendido como un acto de protesta política. Los dadaístas de Colonia, a su vez, se concentraron en la creación de nuevas formas de expresión artística. Los dadaístas eran hábiles propagandistas de su causa, perfectamente conscientes de cómo mantener en vilo a su público. Empleaban con acierto la alarma, la sorpresa y el escándalo, previendo de antemano la reacción del público y de las autoridades. Como era de esperar, las sesiones dadaístas despertaban entre el público sentimientos encontrados y a menudo desembocaban en disturbios y tumultos. En consecuencia, se prohibieron numerosas publicaciones, sus exposiciones fueron clausuradas, sus materiales confiscados y ocasionalmente se llegó a encarcelar a los propios artistas. Sin embargo, el público empezó a acudir a actividades con la voluntad expresa de entretenerse con las provocaciones planteadas por los dadaístas. La sarcástica risa dada, de la que tanto hablaban los dadaístas, se transformó en la carcajada del público complacido. El fracaso final del dadaísmo se debió en parte a su propio éxito. Hugo Boll había llegado a Zúrich en 1915, acompañado por su compañera Amy Hennings. Estudió filosofía y filología alemana en Múnich. Allí colaboró con el dramaturgo Frank Wedekind en los teatrillos de la ciudad. En febrero de 1916, Hugo Boll fundó el Cabaret en Zúrich, junto con otros exiliados, entre ellos Tristan Tzara, quien escribió los primeros textos Dada, así como los manifiestos del movimiento. Por otra parte se encuentra Hans Richter. Comenzó su carrera como pintor dentro del grupo que fundó Dada en Zúrich, pero desde fecha muy temprana estuvo centrado en la investigación y experimentación del medio cinematográfico hasta llegar a conseguir un lenguaje personal y diferenciado. Es considerado uno de los pioneros del cine abstracto. La importancia de este artista no reside únicamente en su etiqueta de pionero, sino también en la labor teórica que llevó a cabo en torno al medio cinematográfico y su interrelación con el resto de lenguajes artísticos como la pintura, poesía y demás. También se encuentra Marcel Janco, quien estudió arquitectura en el Instituto Politécnico de Zúrich y pintura en Iser Joseph. Hacia 1922 retornó a Rumania, donde se consolidó como pintor. En 1941 emigró a Israel, escapando del nazismo. Logra cimentar su concepción en el caos, el nihilismo y la falta de racionalidad iban a hacer del mundo un mejor para vivir. Y Hans Arp fue un escultor, poeta y pintor franco-alemán. Combina las técnicas de automatismo y las oníricas en la misma obra, desarrollando una iconografía de formas orgánicas, que se ha dado en llamar escultura biomórfica, en la que se trata de representar lo orgánico como principio formativo de la realidad. Su poesía se excluye dentro del movimiento surrealista. Se convirtieron así en sus principales colaboradores. El rechazo de la guerra y el miedo a ser enviados al frente sirvió de nexo de unión entre ellos. Los dadaístas reaccionaron con náusea y rechazo a la brutalidad de la guerra, a la maquinaria de muerte anónima y a las cínicas justificaciones gubernamentales a ambos lados del frente,
que con la supuesta lógica de sus argumentos intentaban dar pátina de legitimidad a la política bélica. Hugo Boll describió así la radicalización del programa. Nuestra voluntad de entretener al público con elementos artísticos nos da ánimos, nos instruye, nos fuerza a una marcha interrumpida en pos de cuanto es vivo, nuevo, ingenuo. Es una competición con las expectativas del público, que requiere toda nuestra capacidad inventiva y el debate. La obra de Duchamp revolucionó como pocas en el arte contemporáneo. Está considerado unánimemente el artista más influyente del siglo XX. Consiguió romper con la preponderancia de la pintura sobre la escultura. Estudió en la prestigiosa Académie Julian y pronto se hizo un nombre como pintor de éxito. Pese a ello, mantuvo siempre un cierto escepticismo frente a las posibilidades de la pintura, que le resultaba insuficiente para satisfacer sus pretensiones de objetividad y cientificismo en el arte. En 1917 presentó en la exposición anual de la Sociedad Independiente de Artistas a su objeto más provocador, al que bautizó con el poco conspicuo nombre de Fuente. El autor no configura estas obras, sino que se limita a designar como objetos de arte preexistentes. Todos sus ready-mades plantean una pregunta clave. ¿Cuáles son las características y condiciones que hacen de un objeto una obra de arte? La premisa de Duchamp es que un objeto cualquiera puede ser elevado a la categoría de arte, con el solo dotarlo de los atributos característicos de una obra de arte. Entendió que un objeto queda definido principalmente a través de su contexto,